Y enseguida se convocaron los dioses. Dijeron: ¿quién vivirá en la tierra? Porque ha sido ya cimentado el cielo y ha sido cimentada la tierra. ¿Quién habitará en la tierra, oh dioses? Y luego fue Quetzalcóatl al Mictlán. Se acercó a Mictlantecutli y a Mictlancíhuatl, y enseguida les dijo: vengo en busca de los huesos preciosos que tú guardas. Vengo a tomarlos. Pero dice Mictlantecutli a sus servidores: dioses, ¿de veras se lleva Quetzalcóatl los huesos preciosos? Dioses, id a hacer un hoyo. Luego fueron a hacerlo, y Quetzalcóatl se cayó en el hoyo. Resucita después Quetzalcóatl, se aflige y dice a su nahual: ¿qué haré, nahual mío? Y éste le respondió: puesto que la cosa salió mal, que resulte como sea. Los recoge, los junta, y tan pronto llegó los molió, y los puso después en un barreño precioso. Quetzalcóatl, sobre él se sangró su miembro, y enseguida hicieron penitencia los dioses. Han nacido, oh dioses los macehuales, porque por nosotros hicieron penitencia los dioses. Nosotros, los macehuales, fuimos afortunados en recibir el mayor regalo que un dios o cualquier ser vivo pudiera otorgar: su vida, su sangre. De esta manera, el hombre poblaría el mundo que también fue hecho para él. Podemos apreciar fragmentos de ese recinto sagrado donde se llevaban a cabo las ofrendas a los dioses, pero no encontramos rastros de las habitaciones, de esas chinampas que usaron nuestros antepasados para ganarle terreno al agua. Una vida que a más de 500 años de distancia no podemos imaginar. Los cronistas españoles describen la ciudad, los cronistas religiosos españoles. Y a través de ellos sabemos que se trataba de una ciudad en cuyo centro habitaba precisamente la clase noble en casas de cal y canto, casas que podían ser de 2 pisos. Y conforme se acercaba uno a la periferia, estarían estos cinturones, barriadas de gente del pueblo, con una urbanización que suponemos no era la misma urbanización de traza muy correcta, de calles, como dice Cortés, calles de agua y de tierra, y calles de tierra que ocuparía el centro. Sería como una pequeña Venecia, porque estamos hablando de una ciudad lacustre, cosa que a veces se nos olvida. Culturas milenarias, dioses descarnados y pirámides colosales. Restos de historias modificadas por conquistadores y reescritas por el tiempo. Vestigios que se niegan a seguir enterrados. Para que una civilización nazca, otras tienen que ser sacrificadas. Ciudad de dioses. Huitzilopochtli decidió que su ciudad, su hogar, México Tenochtitlan, fuera construida desde sus humildes orígenes hasta la gloria presenciada por hombres montados en enormes venados como una imagen del cosmos, el punto de inicio del universo. En general, las poblaciones prehispánicas estaban divididas en 4 grandes sectores, ¿no? Y normalmente se comunicaban con el exterior por 4 caminos principales. Y desde luego el centro ocupado, hablando en términos de deidades, por el dios del fuego, Huehueteotl o Xutecutli, que era uno de los principales dioses. Y en el caso de Tenochtitlan, desde luego, conceptualmente para los mexicas, Tenochtitlan era el centro del universo, ¿no? Y de aquí partían los 4 grandes caminos, ¿no? Era una división claramente jerárquica. En un sector estaría el recinto sagrado, el lugar de la morada de los dioses, y por el otro la habitación de aquellos quienes los adorarían, gobernantes y pueblo en general. Nuevamente por la noche ordenó Huitzilopochtli:
Habló y dijo: Oye, oh Cuautlequetzqui, asentaos, repartíos, fundad señoríos por los 4 ámbitos de la tierra. Y en cuanto se hubieron asentado en esos 4 lados, dijo Cuauhcoatl: Hizose, oh sacerdote, según me lo ordenaras. Se repartieron tus padres. Y entonces Huitzilopochtli dijo: Está bien, repartid vuestros dioses de los Calpulli a todos y cada uno de quienes trajimos. Es manifiesto que tan solo por 4 sitios les estableceréis: en Moyotlán, en Teopán, en Tzacualco y en Cuepopan. Tenochtitlan tuvo efectivamente 4 grandes barrios. Atzacualco, que después en época colonial fue llamado San Sebastián. Después seguiría Cuepopan, que después fue llamado San Pablo. Después el sur, que se llamaba Moyotlán y fue llamado por los españoles San Juan Moyotlán, San Juan de Letrán. Y finalmente el oeste, que sería Cuepopan y que fue llamado por los españoles Santa María Cuepopan, y que correspondía al oeste. Eran los cuatro rumbos, con el rumbo central que estaba ocupado precisamente por el gran recinto sagrado. Cada Calpulli tendría su señor principal y sus pobladores le servirían. Adoratorios con sus respectivos dioses, sacerdotes y una comunidad que en cierta forma debía ser independiente de los restantes barrios, crecieron al paso de los años. De ello hablaremos más adelante. La calzada de Iztapalapa, que conducía hacia el sur y que actualmente corresponde a las calles de Pino Suárez, calzada San Antonio Abad y calzada de Tlalpan, y que fue por la que llegaron Cortés y los conquistadores, ¿no? Hacia el poniente la calzada de Tlacopan, hacia el norte la calzada de Tepeyac, que comunicaba precisamente con esta área. Y bueno, hacia el oriente no era precisamente una calzada, o por lo menos no fue una calzada muy conocida o muy connotada, pero también había un camino que llevaba desde aquí, desde el recinto sagrado, hacia la ribera oriente de la isla de Tenochtitlan, en donde había un embarcadero, cuyo nombre, por cierto, era Tetamazolco, y embarcadero en donde partían canoas o embarcaciones hacia Texcoco, es decir, porque todo eso era lago, ¿no? Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México, nos quedamos admirados. Y decíamos que parecía las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua, y todos de cal y canto. Algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían, si era entre sueños, y no es de maravillar que yo lo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas, ni vistas, ni aún soñadas como veíamos. Mitad tierra, mitad lago. Así se refieren las crónicas españolas a esta ciudad que contenía en su centro la réplica de la vida de sus dioses, el viaje del astro rey por el firmamento y el lugar donde celebraban sus fiestas sagradas. El pueblo mexica aprendería a convivir y con el tiempo a dominar el medio lacustre en el que se encontraban. Lograrían separar el agua dulce de la salada y levantando el nivel propio de la ciudad con piedras y lodo para tratar de evitar las inundaciones traídas en la temporada de lluvia. Un mundo maravilloso debió ser la ciudad construida sobre chinampas. Las chinampas, esto que quizás ahora relacionamos casi necesariamente con campos de cultivo, ¿no? Y con Xochimilco.
Bueno, en realidad podemos decir que la chinampa era una técnica constructiva, era una forma de ganarle terreno al lago, por decirlo así. Bueno, en la construcción de la chinampa, hasta donde se ha estudiado, es hincar 4 pilotes hasta el fondo del lago y luego tender, usándolos como ángulos, como las puntas de los ángulos, tender de uno a otro, pues con varas, con petates grotescos, no finos, hacer una especie de corral, y entonces se va depositando ahí cieno, se van depositando céspedes, se va depositando tierra, hasta el momento en el que la chinampa puede soportar el peso de un hombre. En las partes de poca profundidad del lago se iban colocando sucesivamente capas de lodo, capas de vegetación, hasta que se lograba crear un terreno que obviamente sobresalía del nivel del agua y que permitía lo mismo cultivar, lo mismo construir sobre ese terreno. Hablar de las chinampas significa hablar de la transformación del medio ambiente, con lo cual se rompe esta idea de que el hombre prehispánico vivía en completa armonía con el medio ambiente. O sea, el hombre prehispánico le estaba ganando al terreno al lago, ya lo estaba desecando a través de las chinampas, aunque fuera una desecación, digamos, entre comillas, moderada. Sabemos que no toda la ciudad pudo ser construida de la misma forma. Demasiados recursos y mucho tiempo invertían en cada uno de los imponentes edificios que formaron el recinto sagrado, como para hacer lo mismo en los hogares de los más de 100,000 habitantes que se cree poblaron lo que hoy es el Distrito Federal. Tendríamos pues una clara división. El centro, construido con casas de cal y canto, con una urbanización muy correcta, y luego esas barriadas a los alrededores, con una urbanización pues muy hasta cierto punto anárquica, de casas construidas de materiales perecederos, y que era donde vivían los macehuales. Conforme sus tropas avanzaban por las poblaciones desconocidas, Hernán Cortés pudo apreciar la suntuosidad que tenían los hogares de la clase gobernante. Hay en esta gran ciudad muchas casas muy buenas y muy grandes, y la causa de haber tantas casas principales es que todos los señores de la tierra, vasallos del dicho Mutexuma, tienen sus casas en la dicha ciudad y residen en ella cierto tiempo del año. Y además de esto, hay en ella muchos ciudadanos ricos que tienen asimismo muy buenas casas. Y tendríamos entonces una ciudad administrativa en el centro con una pequeña periferia pequeña. Yo siempre no he pensado en una gran periferia de chinampas. Las zonas chinamperas estaban en otras regiones del sistema lacustre. Una zona chinampera en donde vivían macehuales y en donde pues, podrían cultivarse un poco de maíz, y habría árboles frutales, pequeñas huertas, pero en realidad la zona chinampera que alimentaba la ciudad estaba en Xochimilco y Chalco. He aquí el relato que solían decir los viejos. Llegaron, vinieron, siguieron el camino, vinieron a terminarlo, para gobernar aquí en esta tierra, que con un solo nombre era mencionada, como si este fuera solo un mundo pequeño. Al principio escuchamos cómo Quetzalcóatl buscó los huesos preciosos en el Mictlán para darle vida al hombre que habría de poblar el mundo. Fue necesaria su muerte, que se sangrara su sexo y la penitencia de los dioses para que el hombre naciera. Unos serían considerados sus hijos, otros los merecedores del sacrificio, aquellos por quienes uno daría la vida. Tendríamos a un grupo llamado, en términos generales, Pipiltin. Pipiltin es el plural de Pili. Pili significa hijo, significa príncipe. Este grupo ocupaba la cúspide de la sociedad, desde la cual ejercían el poder y, por supuesto, gozaban de inmensos privilegios.
Bueno, el macehual era la gente común, el agricultor común, el artesano común, y que se dedicaba básicamente a la agricultura o a su actividad artesanal. El término es muy interesante. Viene del verbo masegua, que significa hacer penitencia. Maseguali sería aquel que hace penitencia o que es merecido a través de la penitencia, y el masegualtin, que es el plural. Eso significa el hombre del pueblo. Una sociedad muy estratificada e igualmente estricta, donde el trabajo y el destino de un hombre estaba fijado desde su nacimiento, su lugar de origen y el calpulli en el que residiera. Los hombres y mujeres sabían lo que les tocaba hacer y cómo debían llevarlo a cabo. La base de la economía es la agricultura, y una agricultura además intensiva. De ahí que pues la mayor parte del campo estuviera dedicado a la agricultura. De ahí la importancia de todas las construcciones destinadas a mejorar los cultivos, tales como represas, canales, las mismas chinampas. Eso nos está hablando del peso que tenía dentro de la economía la agricultura. La economía, desde luego, era en buena medida de autoconsumo, es decir, lo que se producía en sentido agrícola, sobre todo, pues básicamente era para consumirse en la casa misma, ¿no? Había mucho sustento de esta manera. Pero igualmente, hoy había, desde luego, los mercados a donde se podía acudir y obtener otra serie de productos, ¿no?, también necesarios. Olvidemos por un instante que vivimos en un mundo digital, que tenemos conocimiento de la sobrepoblación que se vive en la Tierra. Pongámonos por un momento en los zapatos de los conquistadores, quienes tuvieron ante sus ojos una escena inigualable en el viejo continente. Un lugar lleno de personas intercambiando bienes y servicios, en completo orden, día tras día durante toda su vida. Una pequeña mirada al universo que eran, y aún son, los mercados. Un mercado muy ordenado, un mercado, dice Bernal, que ahí concurrirían, si no me equivoco con la cifra, alrededor de 60,000 personas que compraban y vendían. Esto nos explica de verdad la sorpresa de los conquistadores ante una verdadera institución que era el tianguis, el tianquistli, donde había jueces que cuidaban que lo que se ofrecía estuviera medido, tasado correctamente, y en donde los, llamémosle precios, esto es, el costo convenido en la transacción no se excediera. Tiene otra plaza tan grande como 2 veces la de la ciudad de Salamanca, donde hay cotidianamente arriba de 60,000 ánimas comprando y vendiendo. Objetos que iban desde los bienes de consumo inmediato, esto es maíz, frijol, calabaza, chile, pasando por las medicinas, hasta llegar a bienes suntuarios como podían ser las pieles de animales exóticos o la pluma que seguramente compraban o adquirían de alguna manera los artesanos para fabricar los tapetes de plumas que solían hacer. En una sociedad con claras diferencias, cuyos roles eran asignados con precisión a cada miembro de la misma, es lógico pensar que para sus hijos, quienes habrían de gobernarlos en un futuro y los que pelearían las batallas y sembrarían la tierra, tenían preparado su camino con antelación. No había forma de escapar al destino de ser hijo de nobles, de ser un macehual. No era tan malo. El futuro lo tenían asegurado desde el vientre materno. Nadie en el México antiguo se quedaba sin educación.
el Telpochcali significa la casa de los jóvenes, el Telpochcali, que es una institución de las cuales habría una especie de ¿cómo se llama?, de colegio en cada una de los calpulli, y en donde concurrían los jóvenes del pueblo. Ahí aprendían a sembrar, aprendían a construir chinampas, muros de contención, en fin, trabajaban la tierra, aprendían también el arte de las armas, aprendían a bailar y a cantar, y pues iban a sus casas a dormir. Eran colegios de entrada por salida. Se les enseñaba con esmero a hablar bien. Se les enseñaban los cantares, los que se decían cantares divinos siguiendo los códices. Y se les enseñaba también con cuidado la cuenta de los días, el libro de los sueños y el libro de los años. Cosa diferente era el Calmecac. Calmecac significa en la hilera de las casas, viene de Cali, casa, Meca, Mecatl, Mecate, y la C locativa, en la hilera de las casas. El Calmecac era una educación muy rígida. Aprendían a leer los códices, aprendían a pintarlos, aprendían mucho de religión, aprendían, en suma, cómo administrar. Y de ahí salían entonces quienes iban a casar, iban a ser gobernantes, y quienes iban a dedicar al sacerdocio. Digamos que el principio del Calmecac sería dominarse a sí mismos. El control lo era todo en el mundo mesoamericano. Conocer el movimiento del sol, de las estrellas, reproducir el universo en sus ciudades. El hombre, ya fuera noble o miembro del pueblo, tenía claro lo que debía hacer. ¿Y las mujeres mexicas? ¿Dónde las encontramos en esta historia? En el caso de la mujer macehual, es muy posible que esa educación se diera en el seno del hogar. Para las mujeres nobles sí existiría, dice Durán, es el que dice que habría especies de monasterios en donde se formaban y de donde salían para casarse. Obviamente la tierra, para no ir más lejos, se concebía como una mujer finalmente, como generadora de vida y también como devoradora de la vida, ¿no? Hay que decirlo. Aquí estás, mi hijita, mi plumaje de quetzal, la nacida de mí. Tú eres mi sangre, mi color, en ti está mi imagen. Has nacido. Te ha enviado a la tierra el Señor nuestro, el dueño de la cerca y el junco, el inventor de los hombres. Ahora que ya miras por ti misma, date cuenta, no hay alegría, no hay felicidad. Hay angustia, preocupación, cansancio. Aquí en la tierra es lugar de mucho llanto. Llama la atención, por ejemplo, que cuando se reivindica a la mujer, se le reivindica, digamos, lo más honorífico para una mujer es morir en el parto, y se le identifica como una mujer guerrera. O sea, es una mujer cuyo comportamiento en el parto ha sido varonil, y es por eso que va a acompañar al sol en su recorrido desde el cenit hasta el ocaso. El hombre era el que salía a hacer la guerra. Normalmente el que salía a cultivar era el que se movía, ¿no? La mujer permanecía quieta, estable en su casa junto al fogón, ¿no? Entonces era más bien una concepción, si hay que decirlo, o se diría en términos contemporáneos machista de la sociedad. Pues sí, desde luego sí lo era. Una sociedad muy estricta, una sociedad en la que si se era noble, se vivía como noble, se vestía como noble, se comía como noble, se vivía en casas como noble, y si se era más igual, se vestía uno como más igual, comía como más igual, vivía en casas para más igual. El hombre maduro, corazón firme como la piedra, corazón resistente como el tronco de un árbol, rostro sabio, dueño de un rostro y un corazón hábil y comprensivo. La mujer ya lograda, en la que se ponen los ojos, la femineidad está en su rostro. México Tenochtitlan, la ciudad,
su espacio sagrado y el dedicado al pueblo, mostraban un orden y una estructura no practicada por quienes habrían de conquistarlos. Los oficios, ciertas tradiciones y el microcosmos que representan los mercados lograron adaptarse a la realidad que llegaría en pleno siglo XVI. Pero faltaba demasiado para ese encuentro, para el choque de dos mundos. Los mexicas debían enfrentar antes a adversarios igual de poderosos, erigirse como gobernantes de la tierra por descubrir y conformar el último gran sueño mesoamericano: dejar de ser los tributarios, convertirse finalmente en los hijos del quinto sol.